Langileek alan esan arte. Izan ezazue pazientzia mesedez. Halaber, sakelako telefonoak itzaltzeko eskatzen dizuegu. Eskerrik asko. Buenas tardes. Teniendo en cuenta las instrucciones de las autoridades sanitarias, les recordamos que mientras se encuentren dentro de la biblioteca es obligatorio el uso de la mascarilla. Una vez finalice el evento, por favor, no se levanten de sus butacas hasta que se lo indique nuestro personal. Rogamos paciencia. Asimismo, les recordamos que apaguen sus teléfonos móviles. Muchas gracias. Sí. Joder. Fede, claro. Sí. Arratsaldeon danori. Bienvenidos a la presentación de una obra, de una gran referencia para nosotros, al menos para mí, desde luego de un gran amigo, como es Iñaki Villota, Ignacio Villota, que aparte de su larga trayectoria como profesor, como teólogo, como historiador y como escritor, por cierto, siempre ha escrito de lo que le gustaba. Y hay algo que le apasionaba y ha tardado muchísimo tiempo en escribirlo. Es más, le han tenido que empujar, o le hemos tenido que empujar casi para que al final pues comparta con nosotros toda su sabiduría, sus conocimientos y su memoria, que siempre nos ha dejado prácticamente perplejos. La memoria de un Athletic que, como recuerdo además Fede en el prólogo, Fede Merino, luego iré presentando a nuestros invitados, haciendo y parafraseando a Kierkegaard, para entender es que el Athletic es como la vida misma, ¿no? Y hacía referencia que para entender al Athletic hay que mirar el presente, pero también hay que estar pendiente del pasado. Bueno, pues lo cierto es que Iñaki lo que ha hecho es trasladar a este libro, primero sus grandes conocimientos del Athletic y luego hablar de todo lo demás. No sé si de forma colateral o de forma esencial y central. Ignacio, no, de todo lo demás, mi Athletic y el fútbol. Ya sabes que yo me alargo hasta las 10 de la noche. No, vamos, yo quiero decir un par de cosas nada más. Bueno, este libro es el producto de las tertulias en Radio Popular que coincidíamos los viernes, hasta que dejamos de ir, pues con Xavier Ayerdi, con Coldo, para tortura de alguno que le gustaba el baloncesto. Hablábamos unos minutos del Atleti y tal, y al final ellos me forzaban, tienes que escribir el Atleti y tal. Y decía, pero es que yo no soy del Ibex, les decía, yo no. Pero yo un día me decidí, escribí 9 folios y lo rompí. Luego ya me tiré para adelante y salió este libro. Salió este libro después de darle la lata, no sé dónde está en este momento, Martín Ansó, de la editorial Chertoa, después de volverle loco a Martín, cambiando el texto, tal. Pero quedó una cosa recogidita. Y yo digo que el esfuerzo de Chertoa de haber hecho este libro, si el contenido vale la mitad del continente, será un bestseller. Estoy convencido. Bueno, entonces, efectivamente, yo me metí con ello. He cambiado 5 o 6 veces el original para hartazgo de Martín Ansó, de Chertoa. Luego me he entrevistado con mucha gente, desde los Belauste, que es una gozada hablar con ellos, los hijos sobre todo de Pacho Belauste, Belauste III. Me he entrevistado con un hijo de Chirri II, había recogido cosas, ¿no? Pero el esquema del libro es el siguiente, se lo contaba a Fernando Lamíquez. Para mí, el Atleti es difícilmente viable. Se puede subsanar, cuidado, Aitor, no te quedes asustado. ¿Por qué? Pues porque a nosotros en los años 40 la venida de extranjeros nos constriñó. La venida de los oriundos, que es el hecho más macabro del cual fue responsable Santiago Bernabéu con Roberto Martínez, nos hizo polvo. Pero se salvaron con la amnistía de la coronación del rey. Luego, la ley Bosman, más todavía, porque todo ciudadano europeo puede trabajar en cualquier país de la Unión Europea. Una cosa que a nosotros nos hizo polvo fue la derogación de aquella retención indefinida que era esclavista e inhumana, pero mirábamos para otra parte. Pero aquello era horrible. El jugador fichaba por
el Logroñés, y si el Logroñés quería, estaba toda la vida en el Logroñés. De tal manera que cuando acababa el contrato se le retenía, aumentándole la ficha en un 10%. Y luego tuve la suerte de contactar con Xavier, que nos habló mucho del problema de la natalidad en Vizcaya y del País Vasco. Claro, entonces, efectivamente, eso hace que la viabilidad del Athletic, con un sentido talibanista del futuro, es difícil. Ahí entraría ahora con su tesis esto, pero bueno, yo lo dejo ahí. Entonces digo que el futuro del Athletic está en los que dicen que no hay que tocar nada, son las avestruces, que meten la cabeza debajo del ala. Luego, los que tocarían todo, que serían los iconoclastas, posmodernistas, y luego estarían los que coinciden, yo coincido con ellos, con Andoni Zubizarreta, con Antón Basagoiti en un artículo precioso que tuvo en El Correo, y con varios más, es decir, vamos a juntar un poquitín las cosas de tal manera que nos planteemos no solamente que la chavalita Viviana Sulce pueda jugar en el Athletic, que puede jugar con todo el derecho del mundo, al ser incluso bisnieta de Pacho Belauste, sino yo llego a decir que un hijo hincha del Athletic, del presidente de la Peña de Bailén, para mí podría jugar en el Athletic. No me vituperéis, no me chilléis ahora. Bueno, ese es el planteamiento que yo he hecho en el libro. Luego ya hablo de varias cosas más, sobre todo el derecho de retención, lo desarrollo mucho las sociedades anónimas industriales, que son el nido de muchas mafias europeas, y que luego, lógicamente, hablo de Gil y Gil, con el cual tuve una relación indirecta profundísima con el tema de Chus Landaburu en el año 88, cuando fue a por ellos. Hablo del Valencia, que puede ser objetivo de una tesis doctoral, de cómo un equipo se puede andar vilipendiando, haciendo un campo, 10 años y demás. Hablo del Endoiro. Contacté con un amigo mío de Corcubión, de donde es el Endoiro, y conocí toda la entraña del negocio del Endoiro. Bueno, entonces pongo varios ejemplos por ahí. Ya quedó majillo el libro, no sé, para mí ha quedado majillo. Bueno, es un tema distinto. Y eso es lo que yo puedo decir. Bueno, el libro, sin lugar a dudas, es extraordinario y demuestra precisamente la memoria y la capacidad de historiador que tiene también Iñaki a la hora de sacar todas las entrañas desde lo que son sus primeros recuerdos de lo que es el Athletic y además haciendo pasar a muchas de las figuras que han sido protagonistas en el conjunto rojiblanco, ¿no? Ha sido pasando por sí, todos. Sí, bueno, pasó desde Nico Olviar, que no llegó a jugar en el Athletic, pero sí Manol, el hermano. Pero Nico Olviar fue una figura portentosa en Bilbao. Y pasó luego por... Yo tengo mucha preocupación por el Zama Aitor. Entonces, destaco a los chavales que en el Zama han salido adelante y han llegado a hacer sus carreras de grado medio, de grado superior y demás. Me preocupa mucho ese tema. Incluso te ofrezco una solución para él. Bueno, es una broma. Es una broma. Bueno, entonces, efectivamente, ahí toco muchas cosas sobre el tema. Para mí la labor del Lezama de Amorortu, y esto ha sido encomiástica, lo digo con todas las fuerzas del mundo, pero yo veo el futuro, aquí estamos y yo, querría acabar... Un iconoclasta. Yo no soy iconoclasta, pero creo que el Athletic tiene que enderezar cuál es el perfil del jugador sin publicarlo en la página web. Nosotros no escribimos para la de La Morena, para que nos critiquen la radio. Nosotros, lo nuestro es nuestro. Esto fue un error. Entonces, pues ahí está. Bueno, pues ahí está ese libro, que también tiene un prólogo de mi compañero amigo Fede Merino, que además hace una semana recibía el premio de reconocimiento de la Fundación Athletic, precisamente por crear lo que para todos ya es prácticamente, se puede decir, que de la casa, ¿no? Como es el bacalao. Ese grito del bacalao con el que se reconoce, se distingue también a los propios tantos que marca el conjunto rojiblanco. Bueno, Fede, has tenido también la oportunidad de prologar, conocemos a Iñaki desde hace muchísimos años, trabajar con él es un suplicio a la hora de hacer el seguimiento del libro, pero bueno, sí que supongo que coincidirás conmigo en esa admiración al que consideramos un auténtico maestro, ¿eh? Sí, y ha metido un auténtico bacalao ahí. Para mí ha sido un privilegio compartir horas con él, echándole una mano, aunque solo fuese para ordenar algo, y descubrir la pasión que ha metido, todo el conocimiento, toda la fe y toda la filosofía
que ha metido en el libro y todo el conocimiento, y luego, sin tener la credencial de un periodista que lo tiene más fácil para que le abran puertas, él se ha ido abriendo sus propias puertas, habla mucho, ya hemos visto, pero habla con todos y acaba enlazando cosas inverosímiles. O sea, acaba apareciendo en el libro el César Sandino en Nicaragua, acaba apareciendo en el libro una ruptura de relaciones diplomáticas porque uno de los nietos de los Belaústre descubre un arsenal en la embajada de Japón, en fin, pues un montón de cosas, y esos textos los íbamos viendo, y yo recuerdo un día en su casa, cuando nos habían levantado las restricciones en la pandemia, estuvimos trabajando sobre textos. Lo que hacía yo más era echarle una mano en el ordenador. Él lo tenía todo perfectamente, pero es más amigo del papel, y yo le ayudaba en el ordenador, y hicimos una parada para comer. Ana Mari nos puso un arroz fabuloso, que está por ahí, Ana Mari, hay que repetir ese arroz. Y nos pusimos a trabajar después del arroz, y volvimos a poner cosas, y él me decía, bueno, pues este capítulo, ponlo aquí. Y yo lo ponía. Vale, ya está. Después, ¿ya está? Sí. Decía, bueno, ponlo al otro lado. Y él se lo ponía al otro lado. Bueno, y en una de estas le dije, ¿otra vez esto? Y me dice, ¿tú para qué te crees que te ha dado el arroz? Me dice, pues efectivamente, entonces, ha habido ese momento, y ha habido otro momento glorioso, porque él con los textos tenía, y eso me ha retrotraído a mi infancia, de los cromos y los sobres. Tenía un montón de sobres, un montón de material fotográfico, la mayoría procedente, gentileza del Athletic, montón, y aquello era pues cuando era niño, sobres grandes y fotografías, y había que hacer una preselección, porque si hubiera sido por él, el álbum hubiera sido inmenso, ¿no? Ahora hay recogidas unas cuantas, había que hacer una selección. Y entonces él empezó a pasarme foto a foto, y claro, cada foto me la defendía, cada foto tenía un valor histórico increíble, cada foto, y digo, esto no puede ser, déjamelo a mí, esto hay que seleccionar, esto es como hacíamos los chavales con los cromos, sí, no, esta sí, esta no. Yo, según mi criterio, aparto unas, y tú, si crees que hay que recuperarlas, entonces le dolía un montón, la defiendes y la ponemos ahí. Entonces, ese fue un momento de trifulca, y para mí es ir un poco a la historia de los cromos. Con la colección la tenía él, la ha elegido muy bien, y ha tenido muy claro desde el principio, con la editorial, y Editorial Liel han acertado en esa combinación, muy claro que el libro tenía que ser un libro muy visual también, y que el documento gráfico era tan importante como el texto, y en eso desde el primer momento se empeñó, y efectivamente lo ha sacado adelante, yo creo que con mucho mérito, con muchísimo mérito, con mucho esfuerzo y con muchísima ilusión. Bueno, pues aunque sea un comentario privado, es que conozco la historia de las fotos con Iñaki, por otros trabajos, y los conozco además, hablando del seminario de Derio. Y del libro de él. No te queda nada. Bueno, ha mencionado antes a Xavier Ayerdi. Xavier Ayerdi es sociólogo también, el iconoclasta que le has llamado a Xavier, al que, bueno, le dedicas un capítulo también. Entra en un capítulo precisamente hablando de la debacle de la natalidad en Euskadi. Lo ha escrito él. Sí, por eso. Que entra hablando de la debacle de la natalidad en Euskadi. Pero primero, Xavier, antes de entrar en lo que puede ser tu artículo, bueno, yo quiero que también me des tu impresión de Mi Athletic y el fútbol, ¿no? Que yo decía al principio que, bueno, es que habla de esto y de todo lo demás, que ya no sé si es lo principal o lo sustancial. Un segundín. Yo quiero aclarar que el derrotero actual del fútbol, basándome incluso en un texto de Santi Segurola, me parece horrendo. Esa liga europea que quieren los millonarios del fútbol, etc. Pero a mí me parece horrendo el camino que el fútbol en el que ha entrado. Claro, efectivamente digo, una cosa es el Atleti y otra cosa es el fútbol industrial de los mafiosos de Europa y del mundo. Con perdón de los mafiosos, ¿eh? Bueno, después de hacer amigos, después de hacer amigos, digo, ahora sabía. Como en la radio. Bai, arratsaldeon, eta bueno, ni euskaraz behin gura ditut hitz batzuk. Lehenengo eta behin eskertzeko Iñakiri, azken finean liburua idatzi duelako, liburua argitaratu da,
eta oso pozik gagoz, ze urte luzeetan egon gara esanez Iñaki mesedez idatzi, Iñaki mesedez idatzi. Gainera, ni badaukat beste enkargu bat egiteko ere, baina hori maila pribatuan geratuko da, eta bere momentuan esango dio zer egin behar duen. Nik uste hor liburu hau idatzi behar zuela lehenengo eta behin, asko dakielako, memoria ikeragarria duelako, eta gainera liburu hau atletia aitzakitzat hartzen duelako. Eta nik esango nuke, Iñaki memoria badauka, hemen ezkerrean daukadan fedek ere, memoria ikeragarria dutela, eta seguruenik ezaie biei, jokalari, personai bat ere importantea zena eskapatu. Bueno, yo estoy encantado de estar hoy aquí. Y estoy encantado primero porque estoy aquí con los amigos de la tertulia. Teníamos que haber traído a Fernando Allende para que se aburriera aquí, para que hablara un poquito de baloncesto, porque yo estaba en la tertulia con los dos curas. Y son dos curas muy majos, la verdad. Son dos curas muy majos. Hasta creemos en Dios, ¿verdad? Sí, o si no, por lo menos si no hay creencia, hay credulidad. No sé, hay alguna diferencia ahí, ¿no? Pero bueno. Y entonces estoy encantado de que haya publicado este libro, porque era un libro que le veníamos pidiendo que publicase, que lo escribiese desde hace muchísimos años, porque primero sabíamos la cantidad de datos que tenía, la cantidad de anécdotas que tenía. Y luego este libro tiene verdaderamente una maravilla para leer, y es la siguiente, y es que tiene una fácil, digamos, transferencia del dato casual, con relacionar ese dato con una época, con una sociología, con un acontecimiento general de Bilbao, con la marcha, con la arquitectura de Bilbao, porque lo mismo nos vale que uno fue futbolista como que su padre era a su vez arquitecto, entonces hizo no sé qué y aquel se relacionó empresarialmente. Es decir, al final es un libro, probablemente es una declaración de amor que le hace Iñaki a Deusto y a Bilbao, yo creo. O sea, una cosa es el Athletic es, digamos, pues realmente la columna vertebral del libro, pero el problema es que en un momento determinado hay vértebras para todos los lados. Lo que hay es básicamente comentarios, apuntes, y a mí me parece desde ese punto de vista un libro extraordinario, ¿no? Porque por un lado se nota que es historiador, pero también ejerce de sociólogo y también ejerce, pues, de alguna forma de notario de la realidad bilbaína, vizcaína, vasca, en todo este periplo, ¿no? Y a mí desde esa perspectiva me ha parecido un libro extraordinario. Y luego creo que hay también otro elemento en este libro muy importante, y es que es un testimonio agradecido a la gente que ha conocido. O sea, yo creo que esto es muy importante. O sea, estar en las negritas de este libro es muy importante. Es muy importante porque, salvo alguno al que pues le ha debido decir algo improcedente, porque claro, parece que si nos gusta el fútbol, pues no podemos ser personas del mismo nivel intelectual o no sé qué, pues hay como un modelo de purismo según el cual no te puede gustar esto. Yo me acuerdo que incluso en una tertulia se enfadaron varios porque dije que en junio, que yo hubiera preferido que durante la pandemia hubiera habido fútbol simplemente porque se me hubiera hecho la semana más llevadera, ¿no? Simplemente porque dije eso, ¿no? Pero en el fondo es un testimonio agradecido a muchísima gente, y es impresionante la cantidad de personas mencionadas. Y te voy a decir una cosa, porque en un momento determinado me enfadé, porque en la página 150 haces la lista del equipo aquel que con Clemente ganó las ligas, y yo no encontraba Sola. Sí, porque a mí Sola me parecía extraordinario, me parecía uno de los jugadores más... Mal el libro, no, escucha que estoy hablando, ahora me toca hablar a mí, ahora estoy hablando de mi libro. Era mi ídolo. Y luego, claro, has pasado en la página 150, no lo pones, sí, que es donde describes a todos diciendo que Urquiaga es el primer producto de Lezama y tal. Yo decía, ¿y aquí dónde está Sola?
porque no lo veía en esas 2 páginas, me puse nervioso. Y está en la 152. Está en la 152, de lo cual, bueno, pues al final vi que no habías cometido, porque dije, pues aquí ha tenido inesperadamente un error de memoria que no puede ser. Y entonces, bueno, pues ya cuando lo vi, porque a mí me pareció un jugador extraordinario también, pues ya dije, bueno, entonces me voy a congraciar de nuevo con Iñaki. Y la verdad es que es un buen libro que plantea todos los temas que están sobre la mesa sobre el Atleti, y yo evidentemente pues he hecho un juego de palabras que si puedo voy a leer solo una cosita, ¿no? Porque en un momento dices, yo digo esto por una sencilla razón, ¿no? Porque en un momento hablas de John Sobrino, y que John Sobrino dice que bueno, la salvación está con los pobres, tal, que también Dios tiene que estar con el Atleti. Y entonces yo hago un juego de palabras y digo, como ya pasé yo, mi calvario particular con el Atleti en la temporada 2006-2007, ahora ando mucho más secularizado y más liviano, ¿no? He dejado de mantener conversaciones con gente que yo creo que no está en este mundo, y parafraseándote tanto a ti como a John Sobrino diría, me gustaría decir que espero que para el Atleti siempre haya salvación. Está bien. Y de momento lo dejo aquí. Lo dejas ahí. Bueno, Fede, tú has estado trabajando con él, has mencionado además algunos de los capítulos. ¿Cuál es el que más te ha llamado la atención? No hay uno en particular, en todos hay una píldora. Sé que se puede discutir de cada uno de ellos. Sí. Que cada uno de ellos abre una discusión y abre una tertulia. No me cabe ninguna Pero duda. como en todos hay desarrollos de cosas que él no sabía, lo que más me llama la atención es cosas que él todavía no sabía, que nosotros creíamos que sabía todo del Athletic, había cosas que las ha descubierto mientras ha ido escribiendo el libro. Sí. Y algunas de ellas las ha compartido conmigo cuando hay descubrimientos, porque ha estado con los protagonistas, ha estado con gente muy cercana a los protagonistas que se lo hayan desvelado, y eso le ha contribuido a que contextualizara muchísimo mejor las distintas historias que ha tocado, ¿no? Me acuerdo de lo que he contado cuando se enteró del hijo de Belauste jugando en el frontón que tenían en casa, que se le escapa la pelota en los arbustos, y buscando la pelota entre matorrales, descubre un arsenal de armas, y estábamos no sé, al comienzo, los albores después de Pearl Harbor. Sí, pues eso, ya comenzada la Segunda Guerra Mundial, la entrada de Estados Unidos, pues bueno, el lío que se monta, esto lo descubre mientras está haciendo el libro. Sí. Eso es un gran valor, porque él no estaba en una posición desde la que ha escrito el libro, una posición fija, sino que a medida que ha ido escribiendo, ha ido indagando y ha ido encontrándose cosas. Y eso es una maravilla, ¿no? Mientras él hacía eso, y además contribuía, yo estaba, por ejemplo, buscando otras historias, y coincidió con esa de Belauste, coincidió que yo estaba buscando otra historia distinta, que también tiene un pequeño nexo con el Athletic, y me sirvió también él con su memoria prodigiosa, porque yo estaba buscando, en la misma campa de los ingleses donde nació el Athletic, 50 años después, después de esa Segunda Guerra Mundial, en la misma campa de los ingleses nació el béisbol en Vizcaya y en Euskadi. Y nació el béisbol con un equipo que para coser en la camiseta no era como los Red Sox, que es a los que imitaban con uniforme, era Iturrigorri. Y nació un equipo Recalde, no vinculado un poco a las clases más pudientes como eran el hockey hielo, el hockey patines o el hockey hierba, sino nacido en el corazón ahí de Bilbao, en Recalde. Y yo lo estaba indagando porque ese béisbol llegaba cuando yo tuve contacto con él, porque soy de Sondica y ahí fue el primer campo de béisbol, y que lo inauguró entonces la alcaldesa franquista Pilar Careaga. Bueno, pues a nosotros eran unas campas que alquilaba el baserritarra Ina, que todavía vive, las alquilaba y nos veía pasar y decía, chavales, ¿a dónde vais? Y él estaba apoyado ahí cuidando las vacas. Y decía, bueno, vamos a jugar a béisbol. Dice, ir a jugar a fútbol como todos, joder, decía, ese deporte de vagos todo el tiempo. Bueno. Y ahí había un catcher muy bueno del Iturrigorri, Juan Antonio Pérez, muy bueno, al que yo vi justamente después de ese partido inaugural que fue en el año 73 del campo. Él se casó el día siguiente y se marchó de viaje. Bueno, Juan Antonio Pérez, un gran catcher, fue internacional con la selección española, fue seleccionador español que llevó el béisbol a las Olimpiadas de Barcelona, la primera vez que compitió ahí en béisbol. Bueno, su hijo jugaba al béisbol y tuvo que elegir. El Athletic le dijo a su hijo, el béisbol, que ya era internacional cadete, a su hijo le dijo, o el béisbol o el fútbol. El chaval eligió el fútbol, el chaval lo conocemos todos, es John Pérez Bolo. Era un gran jugador de béisbol,
Hoy uno de sus hijos está ya en el Baskonia también, ¿no? Entonces yo contacté con él en la pandemia, mientras estaba con lo de Belauste, yo contraté con Bolo, que es donde viene la dinastía, y cada uno estábamos con nuestras averiguaciones históricas, pero me sorprendían mucho más las suyas, las llevaba, yo creo que a un punto en el que ni él, yo creo, había sospechado que iba a poder llevarlas, indagar, avanzar y darle vida al libro a medida que iba avanzando, y lo que fue un borrador al principio ha ido creciendo, y si yo creo que habrá sido por imposición ya editorial, si le hubieran dejado estar más meses, pues yo no sé a dónde hubiéramos llegado. Probablemente hubiese tenido una enciclopedia. Sí. No sé Más o menos. No sé dónde está Martín, pero Martín no me echó de la editorial de Milagro, Martín Anso, que era el que llevaba todas las cosas que le iba refrando. Esa anécdota os la voy a contar, la de Pacho Belauste. Pacho Belauste era médico, fue internacional varias veces con el Atleti. Fue Enrique Areilza, el padre de Areilza, el Areilza importante, le envió a París a estudiar con Madame Curie, porque quería crear un equipo en Basurto para luchar contra el cáncer a partir de la radio. Bueno, este en concreto ya luego se tiene que marchar a México por una serie de razones. Ellos eran unos hacendados impresionantes del algodón y de mil cosas más, y tenían una mansión impresionante en México, Distrito Federal. Y él tenía unas relaciones formidables con los servicios secretos del gobierno vasco, en el exilio, y con la presidencia del gobierno mexicano. Tenía una mansión formidable con su frontón y tal. Y entonces un día Iker, uno de los hijos, que murió jugando al tenis, hermano de Viviñe, la abuela de Vivi Sulce, del Atleti femenino, se le cayó la pelota a la mansión de al lado, que era la embajada del Japón. Ya se había dado el bombardeo de Pearl Harbor. Entra el chaval allí, entra la maleza y encuentra un alijo de armas. Se lo dice a su padre lo comunica al gobierno mexicano y al día siguiente rompió las relaciones México con Japón. Es curioso, esto me lo contó Carlos Solano Belauste-Goitia, que es el actual marqués de Socorro, no sé si conocéis en Ispaster, la finca de los Zubieta y tal. Es muy interesante, eso lo indagué con él, me lo contó él. No, bueno, yo si leéis el libro, no sabía de leerlo, lo de los Belauste merece la pena. Bueno, además le dedicas un... Es que a mí me resultó una familia impresionante, impresionante. Bueno, esto es lo que, Xavier, decías precisamente que tiene el libro, ¿no? Que de una anécdota empieza a hacer una historia. Y eso es lo que realmente encontramos aquí, con el Athletic como esencia. Es cierto que es la columna vertebral, pero a partir de ahí todo lo que el Athletic ha proporcionado y nos ha proporcionado, ¿no? Desde que Iñaki se colaba de niño al campo, no te pueden pasar factura ya, ha prescrito. No llegué a colarme, falsifiqué la entrada. Falsificaba las entradas. Pero no llegué a entrar, me caló. Eso no lo cuento. Lo cuento ahí. Un poquito, así por encima. Falsifiqué la entrada porque no tenía contra el Newell's Old Boys, antes de nacer Bielsa. Yo no tenía la entrada de ese partido, tenía contra el San Lorenzo y contra el Racing de Buenos Aires, la segunda vez del San Lorenzo, el 49. Y dijo, ¿y qué hago yo? Entonces, como en Deus todavía una tradición de falsificación que era maravillosa, ahí. Pero no os podéis imaginar, ¿eh? No os podéis imaginar. Te cuento anécdotas. Entonces, yo si soy de Deusto puedo hacer la entrada. Claro, entonces me fui a San Mamés donde un señor, el portero, con unas gafas gordas así. Claro, y no me di cuenta que las gafas eran para ver. Entonces me caló, me largó de allí y luego me encontré una entrada de mayor en el suelo, de las que valían 10 pelas. Y vi la segunda parte del Newell's con el Atleti, que le metí un meneo, el Newell's al Atleti, impresionante. Y eso es una de mis anécdotas. Eso merece la pena leer. Lo de los falsificadores de Deusto, y os voy a contar una solo. Un primo de Nicol Viar, al cual habéis conocido todos, un Garitagoitia, era un dibujante formidable, y una vez no tenía entrada, claro. Entonces, en las entradas, que estaban muy bien hechas por Lerchundi, tenía unos calígrafos formidables, Lerchundi. No te refieres al presidente, ¿no? No, sí, ya sabes. No, pero ahora ya no hay entrada. Entonces, tenía Caja de Ahorros Municipal de Bilbao. Y él puso Caja de Mocordos Municipal de Bilbao. Y así entró en el campo. El primo de Nicol Viar. Eso lo cuento ahí. Menos mal que eran buenos falsificadores. No coincidió el mismo en la puerta. No era el mismo el de que las el gafas tuyo. de ver, ¿no? Hay que ser ingenuo. Yo tenía 14 años. Irme que tenía gafas gordas. Y yo, claro, las gafas las tenía para ver, por eso tenía cristales gordos. Bueno, dentro de las controversias que el libro puede dar, que hemos dicho que cada capítulo
puede servir incluso para discutir, para hacer una tertulia, por todo lo que proporciona, en la lista de jugadores que tú pasas, de los que te olvidas, en los silencios también, lógicamente. Pero ya lo digo, que sí, hay silencios de jugadores que no quieres recordar. Bueno. No, porque se te olvidan. Yo he escrito al que es mejor recordarlos que te gustan. No he mirado para nada listas de jugadores ni nada por el estilo, se me quedaron aquí. Es que después de la guerra solo teníamos los cromos. Que sí, ¿no? Antes Xavier se ha referido a tu memoria y a la de Fede, que también es extraordinaria para eso. Es un fenómeno. Siempre me ha dejado impresionado con el recordatorio, ¿verdad, Xavier? Que comentabas al principio, claro. No, a mí me sorprenden los dos. Yo no sé lo que he hecho hace 2 horas. Pero nos ha dado la ciencia. En las tertulias de Radio Popular nos ha dado la ciencia. Bueno, la ciencia y la polémica. Venga, ¿te dejas que la abra? La polémica en el capítulo. No, yo no tengo ninguna gana de polemizar. Bueno, pero hablas de la debacle de la natalidad en Euskadi y en Vizcaya. Sí, y eso pero lo asocias precisamente al Atleti. No, lo asocio también con el Atleti. También con el Atleti. Es decir, a ver, se hizo un plan en el gobierno vasco sobre lo que hoy por hoy supondría adoptar medidas para que hubiera, digamos, una irrupción razonable de natalidad en Euskadi, porque toda pareja declara querer tener 2 criaturas. Al final, normalmente tiene o una o no llega a tener una. Y además las condiciones económicas tampoco van a ir por ahí. Se hizo un plan y ese plan valía 1.000 millones al año. Estoy hablando del 2015. Claro, cuando decimos que vale 1.000 millones al año, eso quiere decir que esta sociedad se debe plantear muy seriamente, primero no con Atleti, tiene que plantear muy seriamente si quiere adoptar una política de estas o no la quiere adoptar. Lo que no se puede decirle a la gente, venga, a tener niños, no va a suceder. Entonces, esa es la primera parte del problema demográfico, por decirlo de alguna forma, y en el fondo en el mundo no hay problema demográfico. Hay problema demográfico en Europa, hay problema demográfico en Asia, en China, hay problema demográfico en Estados Unidos, hay problema demográfico en todo el norte de Europa, ¿no? Porque somos como una especie de balneario donde en muy poco tiempo más de la mitad de la población va a tener más de 50 años. Y si vemos lo que es la faja, no ya pirámide de población, de lo que va a ser en 2040, 2060, donde va a haber tanta gente mayor de 65 como menor de 25, ya estamos en otra película, es otra estructura de la población, ya no va a ser una pirámide. Entonces eso está ahí, pero es que curiosamente África ha pasado de ser 225 millones de personas en 1950 a ser en este momento 1.250. Y se prevé que en 20 años África va a duplicar la población y que para finales de siglo van a ser 4.300 millones, según los últimos estudios de la División de Población de las Naciones Unidas. Entonces África tiene además otra maravilla, y es que cuanto más gente nace, más jóvenes. De tal forma que el 70% de la población actual en África tiene menos de 25 años. Esto significa que estamos en otra estructura demográfica. Entonces ahora, volviendo a la estructura demográfica, yo pienso que el Atleti puede mantenerse, y por eso digo, me gustaría decir que espero que para el Atleti haya siempre salvación, que es la frase que he dicho antes, ¿no? Que haya salvación. Pero el Atleti necesariamente va a vivir cada vez en peores condiciones para mantenerse en las mismas posiciones, porque luego el hincha del Atleti tiene muchas trampas. Nosotros somos una aristocracia que nos cuesta volvernos demócratas. Eso le pasa a toda aristocracia. Hemos estado siempre en primera. Y eso imprime carácter. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder perfectamente? Pues bueno, pues que nos mantengamos renqueando. Ahora bien, el hincha del Atleti como mínimo se plantea estar entre los 6 primeros. Y una cosa es que no lo explicite, pero lo piensa. Entonces tenemos un pensamiento de una vieja aristocracia teniendo que adaptarnos a unas situaciones democráticas donde cualquier equipo con un presupuesto infinitamente menor que el nuestro, pues tiene tanta calidad como nosotros. Punto. Yo ahí lo acabo. Porque no tengo ningún interés en abrir ningún melón que la gente no quiera abrir.
Bueno, pero el melón está, al menos para la discusión, ¿no? Es como el repaso que hacía Iñaki también cuando hablabas de todos esos capítulos que has tratado precisamente. No sé si puedo decir que te ha preocupado la mercantilización del fútbol, en teoría, ¿no? Pero eso se vive en cada uno de los capítulos en los que vas narrando precisamente cuál es la evolución, ¿no? Sí, pero tú ya sabes que yo suelo decir, como repito las cosas 66.000 veces, en nuestras casas huele algo especial, te lo he dicho a ti alguna vez, que es el olor de la última pintura, los fritos y tal. Nosotros no lo percibimos. Entonces, en el mundo hay tal fetidez con el tema económico que si viene un extraterrestre se marcha echando virutas de aquí. Y ahí se inserta todo el negocio del fútbol. Donde nos da lo mismo, no es una alusión al Atleti, nos da lo mismo ir a jugar a Arabia Saudí, que es el país más nefasto del mundo, por pelas, porque Teba y el otro, ¿cómo se llama? Rubiales, han visto un negocio ahí. A nosotros nos darán migajas, me imagino, de ese negocio. Entonces, ya no percibimos el olor macabro que existe en el mundo. No lo percibimos. Como no percibimos el olor de nuestras casas. Entonces, por eso hablo de Rodrigo Rato, cuando le dice a aquel, ¿y esto qué? Esto es el mercado, amigo, le dijo Rodrigo Rato, eso lo escribo en el libro. Y esta es nuestra sociedad. Es la que hemos elaborado entre todos, bueno, sobre todo algunos lo han elaborado. Entonces, claro, para mí, el futuro del fútbol es el futuro de la máquina herramienta, igual. O sea, pelas y... Claro, nosotros no estamos en esa situación. Nosotros, cuando se funda el Atleti después y tal, a mí me parece muy bien la profesionalización que vino. El último que no quiso ser profesional fue Carmelo Goyenechea, que le hicieron una oferta fabulosa en el Barcelona y la desechó. A mí me parece formidable eso, y que en el Atleti ganen dinero, me parece muy bien. Hombre, obviamente en el Atleti los jugadores del Atleti ganan más que ganarían en la Almería, porque son vasquitos. Es lo que dijo Lopera. Lopera dijo, el Atleti paga el 40% por vasco y el 60% por jugador. A mí me fastidia que nos engañen y que nos tomen el pelo. Pero a mí me parece que la industrialización del fútbol nos llega a lo que nos ha llevado la economía, a que haya unas desigualdades infinitas en el mundo y lo arreglamos con la beneficencia, y con Manos Unidas y el Banco de Alimentos. No, eso es mentira. En el mundo hay injusticia radical. Y eso es por lo que yo me cabrea mucho que el Atleti se ve obligado, no sé, es que no lo sé, no quiero. Bueno, pues eso se traduce desde luego cuando uno va siguiendo, ¿no?, la estela y de esos cambios que el fútbol ha originado. Bueno, cambios, Fede, que tú también has sido testigo, porque claro, tú narrando 600 partidos, conociendo un Atleti casi doméstico, donde ibas todos en cuadrilla, incluso los periodistas en cuadrilla con los jugadores y con la directiva, claro, luego has ido conociendo también, en estos últimos años has conocido ya pues otro tipo de fútbol distinto, ¿no?, donde al final son los jefes de prensa y de comunicación los que marcan las barreras, ¿no? Bueno, es casi otro deporte. Es casi distinto. Sí, yo no soy nostálgico de aquello. Aquello era de una manera, a mí me gustaba mucho, y la actual también. Hay cosas que no me gustan, esa industrialización y esa amenaza que va más, pues efectivamente no es lo que más me gusta y no es lo que más favorece al Atleti, no tengo ninguna duda. Creo que no tengo tampoco respuestas, tengo muchas preguntas, pero no tengo respuestas ahí, ¿no? Me gusta yo creo que en torno al fútbol y en torno al Athletic se trabaja comparativamente, lo voy a decir, con seriedad, creo que con mucha seriedad. Los resultados son una cuestión distinta, no soy resultadista, confío más en el mérito. Ya sé que el fútbol no se permite esa paciencia, no está hablando estrictamente de entrenadores, hablo de entrenadores, de jugadores, de directivos, de no sé qué, de todo tipo de técnicos, en fin. No quiero ser resultadista, yo creo que apruebo mucho más el mérito, aunque los resultados no acompañen, los resultados. Yo creo que en esa dinámica nos ha metido este nuevo fútbol, que es el de la economía, el de las empresas, el del beneficio, nos ha metido también en ese lenguaje, ¿no? Y de alguna forma nos contamina. Y yo creo que el hecho diferencial en el Athletic, hay varios hechos diferenciales, uno de ellos es que va a poder decidir su futuro, sus socios pueden decidir su futuro, y algunos modus operandi pueden ser propios y rayar efectivamente con la filosofía y decir, nosotros hacemos así, tenemos esta paciencia, valoramos el mérito, no somos resultadistas, lo vamos a asumir, si vienen, por supuesto, los estamos persiguiendo, trabajamos con la máxima profesionalidad para que lleguen los resultados. Si no llegan los resultados, pero estamos contentos con nuestro trabajo, tenemos la obligación de estar satisfechos y tratar de
expandir esta forma de entenderlo, porque el resultadismo es muy peligroso, es una... no sé, es un péndulo al final que acaba con la ilusión de mucha gente, con la expectativa, con la esperanza. No, es así. Si tienes bien asentado y que confías en que las cosas se hacen bien, si tiene el mérito necesario, pues los resultados, siempre se dice, acabarán llegando, y si no llegan, tener capacidad para soportarlo sin variar el norte, que es el que nos marca la razón de estar y de ser, ¿no?, del Atleti. Yo, concluyendo de eso, lo que dices tú, es que actualmente en el mundo y en el fútbol se prima mucho más la excelencia que la equidad. Nosotros, yo oigo todas las noches la SER y lo oigo después de comer. El Atleti no existe para las cadenas de radio, porque la excelencia son el Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid. Los demás somos unos pobres diablos, que lo resalta muy bien un artículo que yo cito entero de Santi Segurola, hablando de este tema de la Supercopa que se haga en Europa, saliéndose de la UEFA. Estos grandes equipos, si pueden, no sé qué pasará, pero su deseo, los deseos de los florentinos, es salirse de la UEFA y a crear una empresa mundial, bueno, europea y luego mundial, donde se va a primar la excelencia. Entonces él habla de que los grandes equipos históricos, dice Santi Segurola, como es el Atleti, como es el Sevilla, el Betis, los que han sido campeones, los 9 que han sido campeones de Liga en la Liga Española y demás, esos se quedarán en segundo grado. Claro, nosotros tenemos que asumir eso y tenemos que decir, bueno, el Atleti es nuestro y como decía aquel, antes ha repetido, no sé si fuera de los pobres habrá salvación, que decían los teólogos de la liberación, pero fuera del Atleti no hay salvación. Entonces tenemos que ser del Atleti a muerte, hasta donde sea. Hasta donde sea, solo cito en el libro, porque lo cuento porque después del gol de Aduriz, el día del Barcelona, que fue lo más bonito que se ha visto en el mundo, con la chilena aquella, John Sobrino, que estaba viendo el partido en San Salvador, le dijo a Javier Vitoria, un amigo nuestro, cuando lo fue a visitar, que aquel gol había sido escatológico. Y se quedó tan ancho, John Sobrino, que había sido escatológico. Y efectivamente, John Sobrino es un tío que sigue siendo del Atleti a morir, y efectivamente asume. Ahora, si Aludi mete ese gol, mira, eso no va más. Claro, los grandes jugadores del Madrid, desde que vino Di Stéfano, pues han metido goles de esos, pero nosotros, pobrecitos, con lo que tenemos, hacemos. No tenemos que tener a Di Stéfano. Ahí chocaríamos tú y yo. Ahí sí, chocamos totalmente. Ahí llega la colisión. Sí, ahí viene la colisión. Yo en esas Ahí cosas, llega la colisión. La colisión de todas las tertulias de los viernes. no, es que yo esas cosas no creo. O sea, yo lo que no creo es que nosotros participemos en la globalización, nuestras industrias participen en la globalización, nuestra gastronomía participe en la globalización, nuestra ciudad se turistifique y todas estas cosas, y luego podamos mantener solo un ámbito reducido, que es el sueño de la pureza. Es que yo esas cosas no me las creo, pero las respeto. Ya he dicho que no estoy dispuesto a abrir ningún melón que la gente no quiera. Ten cuidado que te llama pero una tertulia inmediatamente te llama, para que le des tu... No tiene nada que ver, no, es que a mí me parece que la dinámica del mundo es la dinámica, una determinada dinámica. Eso es a lo que yo no me resigno. Bien. Claro, es que este mundo es una mierda. Ya, pero... Perdóname, este es el problema. Ahí es donde disentimos tú y yo. Ya, pero yo ahora mismo, si aquí estuviera Aburto, diría, yo lo que quiero es turistificación. Y si estuviera un ecologista, te diría, pues no, yo lo que no quiero es turistificación. Y entonces el problema es saber cómo resuelves el problema del paro y cómo resuelves el problema de la hostelería. Es que, claro, lo que no podemos hacer es pensar que hay un ámbito donde, a ver, yo no voy a revelar nada, pero es que hay jugadores del Atleti que ganan netos al día casi 14.000 euros. Coño, estamos hablando, cuando me dices de la pudredumbre y todas estas cosas, yo lo entiendo, pero también tenemos que hacer una reflexión moral, no solo en el ámbito de la política, en el ámbito de la economía, en el ámbito de esto, y pensar que el Atleti es, digamos, una entidad trascendente. Porque no, yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que es debatible, es discutible.
es discutible. Yo desde esa perspectiva Pero me bueno, planteo, Javier. quiero decir, sin querer de aquí debatir más allá No, de lo no, que no es para discutir, de lo que no. vamos a debatir. Yo lo que digo es que todos esos ámbitos hay que debatirlos, hay que pensar que estamos en una sociedad donde que estábamos en plena crisis económica y la única movilización que hubo en Celta, o que diga en Vigo, y en Sevilla fue cuando los estuvieron a punto de bajar a segunda. Y hubo una movilización social más potente que por la destrucción de los astilleros. Es decir, vamos a ver, de estas cosas también las tenemos que empezar a reflexionar. Yo desde ahí reflexiono, yo desde ahí digo que yo ya me he secularizado. Yo sufrí mucho en el año 2006-2007. Lo de Levante. Sí, y no, lo de Levante no, con la temporada. Y entonces yo en esa época me secularicé y desde esa secularización veo las cosas ya, digamos, con una distancia en la cual no podemos hacer un subsistema, un único subsistema que sea nuestro ámbito de la pureza. O sea, en todos los demás ámbitos podemos pecar, pero aquí tenemos que ser puros. No. Yo eso no me lo creo. Vaya pero... espacio que te hemos dado, ¿eh? Ahora, no, yo qué va. Síntesis, Javier. ¿Tú crees que fuera del Atleti hay salvación o no? No. Fuera del Atleti debe haber salvación en muchos ámbitos y en el Atleti también. Bueno, hay capítulos, ahí no vamos a estar de acuerdo jamás. Hay capítulos menos controvertidos, capítulos en los que Iñaki sí se detiene también, porque esto llega desde el primer borrador, Iñaki, cuando también te empeñaste en mirar, por ejemplo, a los juveniles del Athletic, a las chicas del Athletic, le dedicas también un capítulo precisamente, a Lezama, que era un elemento fundamental que comentabas al principio, bueno, que para ti es una referencia, claro, y debe ser una referencia en el futuro también. Ahí está un protagonista. Andoni. Sí. Andoni, un día estaba yo con su padre, Juanjo García, estábamos dando una vueltita por Lezama, yo iba siempre que podía, el piloto automático me llevaba a Lezama a mí. Y entonces nos encontramos el padre de Andoni y yo, que es Juanjo García, que jugó en el Valladolid y en el Atleti. Y entonces desde un ventanal le dijo Piru Ainza: Juanjo, ¿cuándo mandas a tu hijo, Juan, el cadete, no sé qué, que no te va a salir jugador? Y Juanjo le dijo: Piru, no me importa que no me salga jugador, yo quiero que sea químico. Hoy es químico, dueño de una empresa de 31 empleados, de depuración de aguas. Bueno, él se taponó. No siguió, después de juveniles no siguió. Pero el padre tenía esa obsesión, porque el padre lo pasó muy mal. El padre acabó en el fútbol con el piso y el coche. Claro, su obsesión era que sus hijos estudiaran y tal y cual, y eso, por eso lo cuento mucho lo de Juanjo y lo de Andoni. Y antes le decías también al presidente Aitor Elizegui, le decías que tu preocupación precisamente es esa también, ¿no? Que Lezama no solamente es una cantera de jugadores, debe ser una cantera de hombres, de personas, ¿no? Ese es un gran problema. Pero yo que quede claro, ayer hablando con Galder y con John Berasategui, yo decía que para mí la labor que se ha hecho en Lezama por parte de Sáez, Amorortu, Fragas, ha sido encomiástica, sin ninguna reticencia. Pero dudo, y lo he dudado mucho con la estadística, y Andoni me ayudó en ese sentido, a que el chavalín que entra a los 10 años, y yo os propongo una idea, que hagáis en Lezama una delegación de un colegio bueno concertado. Es que es verdad, es que si no, el que no llega al primer equipo, pasa por yo, y no llega al primer equipo, acaba en el Baracaldo y en el Sestao, o en el Conquense, que es fuerte. Claro, entonces acaba su vida con un negocio que no sabe llevar y demás, y yo me he encontrado con bastantes jugadores en Valladolid y aquí, yo he tratado muchos con los jugadores de Valladolid, tenía reuniones semanales con ellos, y me he encontrado con muchos que han acabado mendicantes. Por eso, para mí el tema de Lezama es fundamental, cómo se enfoque. Y yo pienso, lo digo ahí, que en Lezama no pueden estar gente que solo se dedicó al fútbol porque los libros le olían a vino de la partida que jugaba y dejaron todo. Tiene que haber verdaderos pedagogos ahí, pedagogos del fútbol y pedagogos humanos. De tal manera que los chicos y las chicas que vayan a Lezama salgan con unos estudios, porque para mí la finalidad no es sacar una carrera, sino ser personas en el sentido más profundo de la palabra, y efectivamente luego si salen futbolistas, bendito sea Dios, pero salen muy pocos. De la primera división salen muy pocos, de Lezama, de cualquier escuela, de Valdebebas, del Mareo, tal, salen muy pocos.
Y el resto se arrastran por la vida, muchos de ellos. Y esto, Aitor, no creo que te diga nada nuevo, esto es la pura realidad, que yo lo he vivido desde los años 60 estando en Valladolid. Yo tenía reuniones semanales con estos jugadores. Hasta hicimos unos ejercicios espirituales con ellos en residencia. Y pongo el recordatorio en el libro. Pero claro, mi experiencia de haber conocido tantos jugadores arruinados que ponían una tienda de muebles, nadie les había enseñado a vender muebles. Nadie les había enseñado a vender muebles. Y han quedado arruinados en la calle. Eso es lo que a mí me obsesiona del tema. Y ayer me dieron, Galder y estos me dieron muchas explicaciones muy majas de lo que se hace ahora, hablando del tema y tal, pero es preocupante. Porque yo creo que muchas veces las escuelas deportivas o no lo hacen, o lo hacen muy bien, o acaban sacando grandes élites cojas y con la cadera rota. Porque los entrenamientos de las élites en el mundo es horroroso, es inhumano. Acordaos de Nadia Comaneci, aquella gimnasta rumana que entrenaba 12 y 14 horas al día. Eso es inhumano. Eso es inhumano. Por eso digo que hay una serie de temas muy interesantes y fíjate quién los han abordado en Lezama, Iñaki Sáez, Fraulua, Amorortu, aquel que era de Indautxu del colegio, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. Tíos fenómenos ha habido en Lezama. Tíos fenómenos. Ahora, yo ahí eso lo dejo en el aire porque me parece un tema... Sí, lo dejas con los puntos suspensivos para, sí, luego analizarlo, sí, ¿no? Sí. Y luego esa reivindicación que haces también a ese fútbol femenino, precisamente, Bueno, ¿no? eso que me ha ha ido parecido un creciendo, acierto del Atleti. que ha ido creciendo. Eso ha sido fenomenal por parte del Atleti. Lo hizo muy bien. Trataron con Juaristi, que estaba en el Leyogan, ¿cuál estaba en este? Un tío muy bueno, claro, que era Ernesto Valverde, era en aquel momento ayudante de Zubi en la Secretaría Técnica del Atleti, y lo hicieron fenomenal. Luego ha habido la gran suerte de que la prensa se ha volcado con eso. Pero llegaremos a la élite. Cuando se ha marchado del Atleti, la chavalita, la hija del Pelotari, está... ¿Cómo se llama? La hija del Pelotari de... Bueno, no me acuerdo. Damaris. Damaris, sí. la hija de... Sí, y la chavalita Maite Oroz, que a mí me entusiasmaba cómo jugaba, no se pareció mal, pero es que es ley de vida. Es ley de vida, una chavalita que puede ahorrar unos euros y tal y cual, porque además la liga femenina también será europea y se saldrán de la UEFA. Entonces nosotros hemos hecho muy bien. A mí me parece que el tratamiento del Atleti a las chicas es encomiable. Desde el primer día. Yo he visto muchos partidos del Atleti femenino, tanto en Lezama como en San Mamés, cuando ganaron una liga allí con Eva Ferreira y compañía. Y me parece formidable. Y luego me cabrea mucho cuando los comparan con los chicos. Es una estupidez esa comparación. Ellas juegan como pueden y algunas juegan muy bien. Esta chica, Maite Oroz, es muy buena y Lucía es muy buena. Por eso digo que a mí eso me ha parecido formidable. El tipo femenino, me imagino que será costoso también. Pero... Fede, ¿crees que se ha quedado algún capítulo en el aire? No, que va, joder. O sea, con la segunda parte. Yo en la radio hasta las 11. Para la segunda parte sí, todavía tiene desarrollo en la mayoría de ellas. Esa preocupación... Yo creo que el Atlético ha visto que la formación también es determinante, no solo, principalmente pues se trata de formar personas, eso es lo principal, sino que también personas cultivadas y con la cabeza amueblada rinden más en el campo. Hay una inteligencia natural de gente que no le hace falta pasar por ninguna escuela ni pupitre y lo tiene, pero hay gente que con menos cualidades físicas o técnicas, pero con una cabeza muy amueblada también rinde muy bien. Entonces, solamente es una inversión siempre interesante, muy difícil de cuantificar, muy difícil de evaluar, de decir, mira, esto ha sido por esto, porque en su día hicimos muy difícil. Eso es muy difícil de contrastar, eso es la política del club y de cada equipo directivo en cada momento, que lo potencie o no, su rendimiento será oscilante, seguro, pero sobre todo se conseguirá evitar uno de los asuntos, yo creo que también ha ido a menos, pero que es el de los juguetes rotos, el de las carreras frustradas, el de no sé cuántos, porque son muchas las ilusiones y las expectativas que se crean las familias, que no se las crea el Athletic, que ha tenido mucha labor psicológica desde hace mucho tiempo con las familias para que pongan el pie en el suelo, pero cada uno
hace su propio juego en el futuro y piensa en el futuro, y ha habido muchos juguetes rotos en ese sentido, porque efectivamente los que llevan son muy pocos, como todos sabemos, la mayoría se van a quedar por el camino. Y que se queden en unas circunstancias o en otras, pues cambia mucho las cosas el día que les llega la carta, ¿no? El famoso día, la carta, usted no sigue Athletic, es una grandísima decepción, pero a su vez yo también he estado con familias que han dicho, joder, qué una suerte. Bueno, pues acaba ahora en juveniles, pero hasta ahora ha sido fenomenal. Yo he tenido eso que han agradecido, y que han ido agradecido al equipo técnico con el que han estado, que les han tratado fenomenal, que han cuidado. O sea, yo creo que esto no descubrimos nada. Decir, oye, no, vosotros venís a decir algo que no, venimos a decir algo de la que ya han caído las distintas directivas, pero yo creo que es muy importante que se potencie más todavía siempre. Una inversión en eso es la famosa inversión en educación. Es lo que hemos hablado, Xavier hablaba de la demografía, ¿no? Es decir, el Athletic puede estar preocupado por la demografía, sí, pero el Athletic no es un satélite dentro de la sociedad. Por la demografía están preocupados también todos los colegios y los institutos y demás. Y de, oye, que tenemos aquí mucha gente viviendo de la docencia y no vienen niños y niñas. O sea, la demografía no es, la preocupación no es estrictamente la del Athletic, ¿no? Está inserta en una sociedad y en esta y va a padecer los mismos problemas y va a beneficiarse de las mismas soluciones y puede contribuir a algunas de ellas, y esta, desde el punto de vista educativo, es un clavo que siempre ha tenido Iñaki, y yo creo que, bueno, pues que está bien traído a colación también en el libro y que tendría mucho más desarrollo. Claro. No, pero fíjate qué personas ha habido en Lezama, ¿eh? Yo recuerdo la época de Amorortu, ahí estaban Kepa Recacoechea al pie del cañón, que se organizó todo el seminario, las habitaciones allí. Allí estaba Manolo Marroquín, el decano de la Facultad de Psicología de Deusto, ayudando. Se hicieron un equipo formidable y trataron a los jugadores de una manera formidable también. Sí, sí. O sea, que el Atleti... Se ha trabajado mucho en eso, es decir, mucho. ¿sabes? Que a veces se llena la boca diciendo en esas discusiones un poco de tasca, diciendo, no se hace nada, no sé cuándo. Se hace muchas cosas, lo que pasa es que no te lo puedo estar contando todo. Si tienes interés en saber lo que se hace, seguro que puedes descubrirlo. Si tienes interés, lo que tienes que hacer es leer el libro. Si bueno, quieres. Eso es vital. El libro, porque aquí hay buena parte de lo que es la historia del Athletic, ¿no? Esa esencia del Athletic que está aquí reflejada en nombres propios, en muchos nombres propios, porque te has preocupado de poner mucho nombre propio. Como decía antes Xavier, hay mucha negrita, de mucha gente en el conjunto rojiblanco o aledaños de lo que puede ser el Athletic, pero que todos han significado y significan algo en el conjunto rojiblanco. Antes he mencionado Valladolid, tú también tienes tu propia experiencia, no solamente con los jugadores, sino con General Andrinuga, por ejemplo. Yo recién llegué a Valladolid, bueno, yo gestioné la marcha de Andrinuga al Valladolid, sí. Y ellos creían que era por mí, era porque Clemente no le quería. Y lo cedieron en el año 85 y lo cedieron a Valladolid. Bueno, pues yo en Valladolid me encontré con un grupo de gente que fue fabulosa, porque uno de mis amigos había trabajado en Barcelona con Jesús Garay, Beita y estos, cuando estaban en Barcelona, tenía unas reuniones con un Mosén Camani, y él lo metió, y en mi casa hacíamos reuniones semanales. Yo os he dicho antes, les posibilitábamos unas clases de contabilidad. Ahí es donde tuve la anécdota con uno de ellos, que había sido un juvenil del Madrid, tenía la tía del Perón y tenía a medio hacer ingeniería. Y yo decía, pero Roberto, acaba la carrera y luego ya... Decía, no, padre, me decía, es que yo tengo vocación de futbolista. Joder, menos mal que acabó la carrera. No le daba un tanque, pero de esas yo tuve muchas. Y yo quedé muy agradecido de esa época. Conocí a muchos jugadores. Recordaréis García Verdugo, Piñi, Pinto... Bueno, sois muy jóvenes, joder, no conocéis a nadie. Bueno, sois muy jóvenes, pero vamos a poder leerlo todo, vamos a leerlo todo con detalle, ¿no? Sí, con detalle. A mí siempre me preocupó. Yo conocí a muchos jugadores de Madrid que acabaron con un bar o con una tienda de deportes. No vendían nada, no sabían vender. Y acabaron mendicantes. Y yo tengo ahora un amigo en Madrid, que es Surlandaburu, que pertenece a una asociación de jugadores internacionales donde se dedican a los cadáveres internacionales del fútbol español. Y la cabeza, me hablaba muy bien de ello, fue Di Stéfano. Di Stéfano, que era una preocupación infinita por los jugadores pobres, porque luchó mucho en el año 49 en la huelga de los jugadores argentinos, de la AFA. Entonces eso es lo bonito, que en el fútbol ya Zorriqueta pertenece a nuestros grupos. Eso es bonito, porque se han dado cuenta que efectivamente ellos fueron privilegiados. Eran inteligentes, Zorriqueta, Larrauri. Carlos Ruiz nunca hubiera sido el gran delantero centro de Cruz si no hubiera sido tan listo. Carlos Ruiz. Hizo medicina, muy buena medicina. Por eso digo que ese es un mundo... Claro, es un mundo que a Rubiales no le importa.
Pienso que no le importa. Igual a Tebas menos, pero bueno. ¿Eh? Igual a Tebas menos. A Tebas, nada. Tebas pertenece al mundo neoliberal en el estricto sentido y profundo de la palabra. Claro, ese es el tema. Bueno, Fede, ¿cómo podríamos resumir? Bueno. Porque tenemos que ir cerrando. Venga, sí. ¿Cómo podríamos resumir? Pues yo brevemente diría que todos, y yo el primero, solemos pensar que la historia empieza con nosotros. Generalmente es un defecto que tenemos. Este libro nos dice, la historia ya venía de antes. O sea, mi historia, o sea, la historia no empezaba en Iribar Sáenz de Echeverría Langurien, que completaba yo, y a partir de ahí todo controlado. No, esta es tu generación. Hay anteriores, la historia viene de más atrás, hay historias preciosas, que son, solo a través de las historias se entiende el presente actual del Athletic, y eso es muy importante. Yo he tenido compañeros periodistas, algún compañero que pensaba que los primeros hermanos que habían jugado en el Athletic eran los Salinas. O sea, fíjate, había internet ya. Sí, tenemos un capítulo de eso. Hay un capítulo de hermanos ahí, ¿no? La historia no ha empezado con nosotros, esta historia es centenaria, es interesante en todos sus capítulos y yo creo que esa es una lección que lleva implícita este libro, este recorrido que ha hecho Iñaki. Xavier. Bueno, pues no, yo básicamente lo que he dicho, ¿no? Al final esta es una labor enciclopédica la que ha hecho, una labor extraordinaria de memoria y luego, pues a mí lo que antes he comentado, que me parece muy interesante que todo este conjunto de anécdotas están unidas a reflexiones de tipo ya social, político, ¿no? Porque lo mismo te habla de cuando Indalecio Prieto fue, ¿no?, cesado por Stalin o por orden de Stalin. Sí, por Stalin. Por orden de Stalin. Entonces dices, ¿sabes? ¿Este hombre de qué me habla? Pero bueno, todo ese tipo de elementos que salpican las historias y que simplemente parecen rellenos, también son como unos frescos de época, ¿no? Y en esos frescos de época se entiende mejor de todo lo que se está hablando. Y luego, con respecto al futuro, yo creo que plantea también, desde cada uno desde su posición, plantea perfectamente pues cuáles son los elementos que están para hacer ese puzzle, que cada uno, pues con ese puzzle igual pues le faltará una pieza, le sobrará una, pero desde luego con esos elementos y esas piezas que están diseminadas a través de todo el libro, pues yo creo que está el puzzle realizable, yo suelo distinguir siempre entre lo sostenible y lo viable, ¿no? Y yo creo que, pues, como ahí tenemos un amigo común, o un amigo los cuatro común, que suele distinguir entre los problequés y los problecomos, ¿no? Y siempre suele decir, si estamos de acuerdo en el qué, encontraremos el cómo. Entonces, de lo que se trata aquí es de, con estas piezas, encontrar el cómo de la viabilidad de un símbolo que tiene que ser sostenible, ¿no? Y bueno, y luego vuelvo a repetir otra cosa que sí me parece interesante. Esto es, en el fondo, una declaración de amor que Iñaki le hace a una época, a una sociedad, a un barrio que es el suyo, a Bilbao y al Athletic. Yo empezaba esta conversación, esta tertulia que hemos tenido en torno a este libro, Mi Athletic y el fútbol, lo hacía recordando pues algo que escribe Fede en el prólogo, parafraseando a Kierkegaard, cuando decía que el Athletic es como la vida misma, que solo puede vivirse mirando hacia adelante, pero que solo puede entenderse mirando hacia atrás. Y en este libro también hay un epílogo de otro periodista, que es José Manuel Alonso, que además hace una cita y se refiere a otro gran amante del fútbol como era Albert Camus, y que tú, Iñaki, quieres recoger y recoges además en un especial, diciendo que es algo que deseas con toda tu alma, además, que lo puedan decir todos los chicos y chicas que pasen por el Athletic. Cuando dice, porque después de muchos años en el que el mundo me permitió diferentes experiencias, lo que más supe a la larga acerca de moral y de las obligaciones o deberes de los hombres, se lo debo al fútbol. Y nosotros aquí lo que vamos a ver es un agradecimiento eterno a Iñaki. Yo quiero acabar es que estoy viendo aquí a Elena Ciordia, que es la autora de los dibujos fabulosos de la portada y de dentro. Yo la recomiendo. Veo a Sierra Arrate ahí y yo le decía, chaval porque es muy joven, con 10 como tú el Atleti llega al Big Bang de dentro de 45.000 millones. Durará, me ha ayudado muchísimo Sierra. Luego mis asesores como Juan Elejalde, ¿dónde estás? Lander Iraragorri, no lo conoceréis, este fue suplente de Carmelo. Llegó a jugar un partido. ¿Cuántos? 3.
Y tuvo la suerte de romperse el meñique, ¿o soy amarillo? Eso no sé yo. Bueno, y tuvo la suerte de romperse el meñique, tuvo que dejar el fútbol, acabó su carrera y luego ha sido profesor de la Escuela de Peritos, ha sido factotum de Magefese y de otras empresas, y me acuerdo y me ha asesorado mucho. Y me ha asesorado una persona que quisiera que lo leyera, es en Fede Bilbao. Fede Bilbao es de esas personas que pasó por la Atleti, que hoy nadie le conoce, que fue un jugador fabuloso y fue un poeta, es un poeta extraordinario, al cual le publicó libros La Junta de Obras del Puerto y demás. Y la anécdota que me contó Lander es muy buena. A un desplazamiento como bagaje para el desplazamiento llevó el cepillo de dientes nada más, que era vital, claro. No llevaba mudas ni nada, el cepillo de dientes. Ese es Fede Bilbao, que fue para mí un jugador extraordinario. Bueno, entonces, bueno, Asier, a ti ya te he dicho demasiadas cosas, ¿eh? O sea, que tienes que estar contento y dile a Aita que eso. Bueno, pues agradecemos a todos la presencia aquí, compartiendo este rato, precisamente, con Iñaki Villota y mi Athletic y el fútbol, al que vivamente recomiendo que lean. Eskerrik asko. Mesedez, itxaron eserita harik eta gure